El agua, digo, es un elemento crítico imprescindible en la civilización romana. Son gente que se bañan todos los días en piscinas de agua caliente, templada y fría. Son gente que tienen fuentes en cada esquina de las calles. Además, tienen grifos en las casas particulares. Quien pudiera pagarse el canon establecido para tener su caudal de agua dentro de las casas. No hacía falta ser un gran rico para tener agua. Gran parte de la población tenía grifos dentro de las casas. De hecho, en los yacimientos se encuentran grifos en un número tremendo y tuberías menudas de distribución. Con lo cual, para ellos el agua era imprescindible. Es un asunto bastante poco comprendido y del que se sabe muy poco. Cómo se abastecían y cómo funcionaba el abastecimiento de agua en las ciudades. Porque la idea que tenemos todos en la cabeza es que un acueducto son unas arquerías muy grandes, ¿verdad? Como las de Segovia. Eso es una parte del acueducto. El acueducto es una canalización de agua, como su nombre dice, conducción de agua que va desde las fuentes hasta la ciudad. Y las arquerías pueden ocupar unos cientos de metros sobre muchos kilómetros de canalización o de conducción de aguas. Además, las arquerías, luego hablaremos, eran un elemento extraño. Casi ningún acueducto tiene arquerías. En Roma, por ejemplo, muchos de ellos, porque los necesitaban y tiene una historia, una evolución de sus acueductos particular. Y en España podemos tener 3, 4 o 5 que podemos decir son arquerías de acueductos romanos, pero todas las ciudades tenían acueducto y tenían abastecimiento de agua, y hablamos de cientos de ciudades, con lo cual veis que es un elemento singular y extraño. Ocurre en todo el Mediterráneo, en toda la civilización romana. Eso siempre fue así. Entonces, ¿cómo cogían el agua? ¿De dónde cogían el agua? Después de muchas investigaciones que iremos desarrollando rápidamente en esta charla, veremos cómo no bebían de cualquier sitio, ni de cualquier cosa. No bebían de los ríos, no bebían de pantanos, no bebían de los charcos, ni de la lluvia, ni de las barbaridades que se dicen muchas veces. Bebían de los mejores manantiales, de los de mejor calidad, de los más potentes y de los más constantes. Iban a buscarlos donde estuvieran y los llevaban a la ciudad. Y si no había posibilidad de hacer eso, porque no había manantial, ponían la ciudad en otro sitio. Es decir, las aguas condicionaban el establecimiento de la ciudad geográficamente en un determinado punto. Y eso es así en todas. Esto que veis aquí es el nacimiento de un río, pero además son las fuentes del acueducto de Frejus. Se llevaban todo el agua, todo el agua. Normalmente cuando hemos hecho cálculos, me tocó estudiar unos cuantos acueductos antiguos y he visto qué caudal eran capaces de llevar en función de la caja, de la sección, de las pendientes, etcétera, etcétera. Nos dimos cuenta que se llevaban todo lo que los manantiales se podía aforar, es decir, todo el agua. Lo hacían muy grande, a veces no necesitaban tanta para la ciudad, es igual, la empleaban igual, la empleaban tirándola a la cantería o si le falta, que sobrase, pero se llevaban todo. Y esta barbaridad que estáis viendo servía de abastecimiento a Forungiuli, la actual Frejus, la antigua Forungiuli en la Provenza francesa. Tal vez no conozcáis vosotros una ciudad de este tipo. Nos quedan todavía algunas captaciones romanas originales, yo es la única que conozco en todo el Mediterráneo, es Conímbriga, en Portugal. La parte de abajo es hormigón romano, es el arca romana que tiene todavía su punto donde está la surgencia del agua está brotando todavía hoy. Y hoy en día alimenta otras cosas, acequias, riegos, etc. Pero veis cómo tenían arcas, que llamaban ellos, arcas de captación, donde captaban la surgencia y la canalizaban. La canalizaban de muchas formas, como veremos. Estas son las fuentes que se han descubierto por documentos del siglo XVI, junto con estas, que hoy en día son surgencias potentísimas, que se están perdiendo un agua de extraordinaria calidad, que abastecían Zaragoza. Están unos 20 y tantos kilómetros, 25 kilómetros aguas arriba en un sitio que se llama La Joyosa, Marlofa, etc. Es un acuífero de circulación regional que viene del Moncayo. Claro, en mitad del Valle del Ebro brotaba todo esto. Ya en el siglo XVI hay un erudito que propone al concejo de Zaragoza que se coja el agua de aquí para abastecer Zaragoza, porque es un agua potente y tiene signos evidentes de que ha sido utilizada por los romanos, porque tiene un arca de captación y tiene arcaúces, que llaman ellos, que son tuberías cerámicas que tenían un diámetro, dice el hombre, el erudito, por el que los perros se metían a perseguir a los conejos, o sea que tenían unas tuberías tremendas. Hoy todavía la unión de todas estas fuentes bien captadas y conducidas podrían abastecer a la Zaragoza actual. Para que os hagáis una idea, nunca se cogió el agua de ahí después de los romanos. Zaragoza ha estado viviendo hasta ahora mismo, ha estado bebiendo del canal imperial de Aragón, que capta en el azud del Ebro, en Tudela. Es un agua, voy a ser claro hablando siempre, es un agua defecada por Miranda, por Logroño, por Pamplona, por innumerables ciudades, que tiene unos costos de depuración altísimos y llega a la boca con una calidad pésima, sabiendo a cloro que apesta, es un agua muy dura, es un agua muy mala. Esto es ingeniería,
coger la mejor agua y llevarla a la ciudad. No hemos sido capaces de hacerlo todavía, porque todavía ahora Zaragoza bebe del embalse de Yesa. Han logrado mejorarla, pero sigue sin ser tan bueno. Y fijaros que esto se puede replicar a cualquiera de las ciudades romanas y cómo han evolucionado en la historia. ¿Cómo canalizaban ese agua? Pues había muchos métodos y algunos os voy a mostrar los más conocidos. Excavando un canal en la roca, como es este caso, con la pendiente adecuada, que es el secreto de que los canales conduzcan el agua, y llevarla hasta su destino. En este caso es Tiermes, es una ciudad celtíbera muy famosa, en la provincia de Soria, con sus pozos de registro que comunicaban las galerías subterráneas a los canales con la zona abierta. Por ahí se sacaban los materiales, después se registraba, porque se ponían unos pates de madera y se podía registrar el canal por si caía alguna tierra, se había que limpiarlo, etcétera, etcétera. A veces, incluso en esos pozos de registro, en algunos cuantos, unos sí y otros no, a veces en todos, había pequeños areneros donde ya se iba decantando la arena, los sólidos que llevaba el canal. Muchas veces tenía decantadores en origen ya, cuando brotaban las fuentes, y siempre en el destino, que luego vamos a ver. Pero era muy frecuente que tuviesen esos pozos de registro decantadores como este también de Tiermes, que está colmatado, pero que es un dato muy curioso que podéis ver ahí, que tiene unos 15 centímetros, que se iba llenando de arena y luego los iban limpiando, claro. Casi todas las ciudades tenían al menos 2 acueductos, de forma que cuando uno fracasaba o tenía una avería grave, podían seguir suministrándose del otro. Esto lo dice, todas estas cosas que os digo no me las invento, lo dice Frontino, lo dice Vitruvio, lo dice Plunio repetidas veces, ¿no? Que era fundamental. O sea, una ciudad que fracasa el acueducto con una avería grave se muere entera de sed directamente. O sea, hay que deshabitarla, y eso no ocurrió nunca en el mundo romano. Todos tenían varios acueductos. Y me dirán, pues ¿dónde están si no se ve ninguno? Luego veremos por qué no se ve ninguno. Estas son las conducciones, digamos, por galerías subterráneas cavadas en la roca, que tenían a veces kilómetros. De estas se conocen recientemente. Luego hablaré de cosas increíbles, de cómo se pueden tantos kilómetros perforar en la roca continuamente para llevar el agua, ¿no? De estas galerías os enseño. Esto es Chelva, en Valencia. Esto también. Esto es Nimes, de sección cuadrada, en Francia. Este canal era navegable, ¿eh? Entonces, aquí se mete uno con una barca y va por el acueducto. O sea, tenía el caudal que llevaba Nimes es brutal, es impresionante. La antigua Nemesus. Esto es Osma, el burgo de Osma, Úxama, la antigua Úxama, en Soria. Veis que tiene cambios de dirección, se excavaba la galería en un sentido, estas cosas también se han estudiado. De repente era más bajita, porque venían perforando por los pozos de registro en direcciones contrarias, y bueno, pues se encontraban donde se encontraban. No es que les fallase la topografía, es que iban excavando por lo más blando, y luego ya hacían ellos por encontrarse. Lo importante de un canal es el fondo y la pendiente. Si eso está bien, las curvas podemos dar todas las que queramos, mientras la pendiente media sea la que tiene que ser para que vaya el agua, y eso lo saben los ingenieros, y lo sabían los romanos, que eran excelentes ingenieros. Aquí veis canales muy prolongados, excavados en la roca, en forma de cunículo. También es Osma, que es uno de los sitios donde más excavaciones de este también es Osma, pero muchos kilómetros aguas arriba, cerca del nacimiento del río Ucero, ¿no? Donde la pendiente, que yo hicimos un trabajo sobre esto, y el topógrafo determinó que la pendiente de toda esta galería, en el punto de entrada y en la salida, tenía exactamente la misma cota sobre el nivel del mar. La pendiente era 0. Y, coño, una pendiente 0 el agua no corre, ¿no? Pues sí, si la pendiente media aguas abajo es positiva, se embalsa un poco, pero acaba corriendo. El problema es que la velocidad disminuye mucho y necesita mucha sección. Caudal es velocidad por sección, para que no tenga estas cosas. El caudal siempre es constante. No puede ni aumentar ni disminuir, siempre es constante. Si disminuimos la velocidad, que depende casi exclusivamente de la pendiente, la sección hay que aumentarla, porque si no desborda, el canal desborda. Pues esto, por algún motivo hicieron la pendiente 0, igual tiraron para adelante y tuvieron que ensanchar todo el canal abajo, porque es que les desbordaba aguas arriba, para que al aumentar la sección les cupiera todo el caudal y continuase hacia abajo. Cuando esto se estudia desde el punto de vista de la ingeniería civil, se hacen los cálculos, se emplea la fórmula de Manning y se mete uno en estos líos, se queda uno maravillado. Y esta gente eran unos artistas, que por supuesto no tenían ni la fórmula de Manning ni nada de nada, pero eran unos artistas, controlaban esto a un extremo increíble. Por eso es absolutamente imprescindible que sean técnicos capacitados los que intervengan en esto, o nunca se entenderá, nunca se acabará de entender. Bueno, aquí tenéis otro, también de sección casi rectangular, que es el acueducto del Barracincella, y este os lo traigo solamente para que veáis aquí una grieta vertical, que es una diaclasa. Durante metros y metros y metros van siguiendo esa diaclasa. Les da igual donde esté el siguiente pozo de registro, ellos van siguiendo la diaclasa, que es donde la roca es blanda y se puede partir. Si se enfrentan con la roca masiva no avanzan. Esto los mineros saben bien, que es así.
Y luego, como no se encuentran con el otro que va siguiendo otra clase allá, hacen uno transversal y se unen. Y claro, esto se ha interpretado siempre. Fallaba la topografía subterránea, es tan difícil, ¿verdad? Fíjate, no sabían dónde iban, sabían perfectamente dónde iban y dónde estaban. Y se encontraban cuando se tenían que encontrar, ni antes ni después. Ese es el asunto. Con lo cual uno se maravilla más, ¿verdad? Y cuando la roca se acababa y el terreno empezaba a ser blando, pues hacían fábricas para continuar y que no se les cayera el terreno encima. Esto es el acueducto del Giar, en Lyon, uno de los 4 acueductos de Lyon, que se conocen 4, todos con enormes sifones, además, con unas técnicas que luego veremos un poquito. Uno de los problemas que tenían los acueductos, tenían muchos problemas, que había que resolver, claro, evidentemente, porque estos acueductos estuvieron abasteciendo las ciudades durante unos 400 años, ¿no? Desde que entra el imperio hasta que cae el imperio. Nosotros en nuestra historia moderna no hemos tenido todavía abastecimientos de agua que hayan durado tanto, porque esto empezó antes de ayer, empezó a primeros del siglo XX, final del XIX. Llevamos 4 días abasteciendo las ciudades, y llevamos 4 días con carreteras, y llevamos 4 días con esta ingeniería que ellos hicieron perdurar y trabajaron durante 400 años. ¿Cómo no van a tener conocimientos? Tenía que tener unos manuales fantásticos, brutales, después de 400 años de experiencia, que por supuesto no se han conservado. No preguntéis por ellos, eso se quema desde el minuto 1, eso desaparece. Esto es la concreción calcárea, es una reacción química del agua cuando tiene el alto contenido de cal con las paredes del canal. Depende del contenido del agua, o sea, de la naturaleza del agua y de la naturaleza de las paredes. No siempre se produce, pero cuando se produce, con el uso, a base de los siglos, incluso estrangula el canal, llega un momento que ya no se puede. Y yo he oído muchas charlas de esto y muchas cosas, y no, así se morían de éxito, porque claro, el canal quedaba estrangulado y lo tenían que abandonar. Mentira, estos que han viajado poco, los que dicen esto es que han viajado poco, porque si vamos a los acueductos de Roma, de Lannion, vemos toda la concreción calcárea picada, con golpe de pico. Claro, estos todavía funcionaron más tiempo, 600 años, porque empezaron ya, algunos de ellos empezaron con la monarquía y luego con la república y acabaron más tarde. Y las concreciones fueron tremendas y las picaban, porque todavía existía el Estado, existía la planificación, los presupuestos, los ingenieros y los medios para hacerlo. Cuando cae el Estado nadie pica el acueducto, vamos, se cae todo directamente. Es decir, que resolvían los problemas. De esto nos habla mucho, incluso Frontino, ¿no? Que las arquerías tenían problemas muy feos, porque están expuestas a la intemperie, a los hielos, a los calores, a las filtraciones del agua. En este caso hay un canal encima del otro, el Aqua Marcia y el Aqua Claudia, es uno de los acueductos de Roma. Entre las filtraciones, los movimientos, que el agua tiene unos empujes tremendos y algún movimiento sísmico se filtraba por todos los lados. Pues aquí la solución que tomaron fue reforzar con ladrillo todo el interior del arco para intentar macizarlo, porque las filtraciones y las grietas estaban empezando a hacer fracasar esto. Y por supuesto, a ser posible, meter más mortero impermeabilizante arriba en el canal, que era una cosa que se llama opus igninum en arqueología, que es una especie de cerámica molida con cal, no es otra cosa, pero que es muy impermeabilizante porque la cerámica al absorber el agua hincha un poquito y hace que no produzca grietas ni fisuras, e impermeabiliza más que cualquier otro tipo de mortero. Estos conocimientos los tenían, por supuesto, de muchísimo antes, ¿eh? Estas cosas las hacían los persas, los hacían los griegos, los hacían todos. No inventaron gran cosa los romanos, ni en esto ni en casi ninguna cosa de la ingeniería, pero tuvieron la virtud de llevarla a todo el Mediterráneo, o el Big Bang de la tecnología, ¿no? Y de la ingeniería. Fijaros qué espesores de mortero impermeabilizante, en este caso el acueducto de Arles, uno de los acueductos de Arles, hasta 40 centímetros abajo, en el fondo. Bueno, pues porque lo tuvo que necesitar. Es un acueducto que tiene un opus vitatum, es una fábrica muy menuda, tendría alguna fisura y lo impermeabilizaban una vez y otra vez y otra vez, y al final acababan incluso a veces para nivelar el canal, que se habrían equivocado y lo habrían hecho un poquito más bajo, y la nivelación final lo hacían con el mortero impermeabilizante, y se llegan a coger espesores que se asusta, porque eso es caro, ¿eh? Hacer este mortero de cal es caro, pero tenían medios y dinero, era un Estado muy potente que cobraba impuestos en todo el mundo conocido. Esto no ha vuelto a ocurrir. Algunas tuberías eran de piedras, cuando estaban sometidas a muy poca presión, como este es el caso, pues se podían hacer de piedra, incluso sifonando, porque en este caso tiene la parte central, tiene una presión de aproximadamente una atmósfera, unos 10 metros, no tiene gran cosa, pero aguanta suficientemente. Las juntas machembradas bien impermeabilizadas, digamos que funciona bien. Había sifones de unas magnitudes tremendas, incluso con esta especie de arte curioso, como este es un sifón que tiene 3 alineaciones en planta, y lo que hacían era, cada vez que cambiaba la alineación en planta, como es un sitio donde el agua, si está sometida a presión, se desenchufa y los esfuerzos pueden dar problemas, lo que hacían era subirlo a una torre, entraba a presión atmosférica, es decir, se quedaba sin presión, que son estas torres que veis aquí,
y volvían a acometer la siguiente alineación del sifón. En este caso es un sifón larguísimo, de 2 o 3 kilómetros, en Aspendos, en Turquía, que es un triple sifón invertido con 2 torres de descarga, como estáis viendo, y un depósito de entrada y salida al principio y al final, como podéis ver. Sobre esto hacían un poco lo que querían, ¿eh? En este caso hicieron 3 alineaciones, si hubieran hecho una, pues probablemente habrían metido tubería de principio a fin. Este es uno de los acueductos que os he hablado antes, de los sifones de Algier, en este caso de Lyon, de la ciudad de la antigua Loudun. En este caso es un grupo de 4 tuberías, del diámetro que se ve ahí. Más adelante tiene más tuberías, menos tuberías de distintos diámetros, lo van combinando, ¿no? Y esto, digamos que el canal viene por ahí arriba, por esas pequeñas arquerías, y a partir de aquí cogía una rampa y pasaba al otro lado. Este sifón viene a tener unos 2.600 metros, 2 kilómetros 600 del depósito de entrada al depósito de salida, y unos 120 metros de altura, es decir, 12 atmósferas en el punto de más presión abajo estas tuberías. Claro, están metidas en un dado de hormigón de casi 1 metro de altura, porque las tuberías estas, cuando entra un poco de aire, que de vez en cuando les entraba el aire, aunque tenían mecanismos para evitarlo, pero les entraba aire, la diferencia de empuje en las paredes hace que las tuberías se muevan y peguen unos latigazos. Los que han trabajado en tuberías modernas sabéis que si no tapáis la zanja se levanta la tubería y pega unos latigazos porque la presión mueve la tubería. Y esto ellos lo sabían perfectamente y lo resolvían de esta forma, con un dado de hormigón. Y fijaros, este es el venter del sifón, que se llama, el lugar donde apoyaba en el valle, que pasa el río por debajo y caminos y tal, donde apoyaban un grupo, en este caso de 11 tuberías, que se sabe que son 11 tuberías. Veis que anchura tiene 8 metros, más que cualquier carretera, porque encima iban las 11 tuberías en un dado de hormigón, debajo de 1 metro de hormigón, y con 12 atmósferas de presión, y a 2 kilómetros 600 uno de otro. Fijaros que con lo que os estoy enseñando pocas dificultades tienen, ¿verdad?, en traer aguas a ciudades que conocemos por aquí, Cartagena, por ejemplo, son sifones pequeñitos, son casi un chiste con lo que estamos hablando. Podían hacer cualquier cosa y la hacían. Esta es otra rampa de bajada, y este es un poco una infografía donde se explica el grupo de 12 tuberías, el hormigón que las cubría, el depósito de entrada y las arquerías que venían cubiertas. Una de las cosas que insiste Vitruvio y Plinio, que el agua tiene que ir cubierta desde el origen hasta el final para evitar que le dé el sol, que entren impurezas, que entren sólidos y que la lluvia le afecte, porque en una tormenta, si el canal va descubierto, el caudal aumenta de tal manera que puede desbordar por todos los sitios y destruir el canal, con lo cual el canal era siempre subterráneo, incluso aun yendo en arquerías estaba cubierto. Estaba al margen de las inclemencias, el agua y del calor y de los rayos de sol, que era cosa muy importante para conservar el agua hasta el final. Estos son las tuberías de plomo clásicas, que estaban formadas este grupo de sifones. En el mundo romano la ingeniería minera estaba muy desarrollada también, como todas las demás que os he ido mencionando, y la facilidad para conseguir plomo y plata como subproducto del plomo muchas veces, ¿no?, porque eran las minas de plata y plomo eran prácticamente las mismas, pues era elevada, tenían una gran facilidad. Esto desaparece, la ingeniería minera desaparece con el mundo romano, con la civilización romana, y no se recupera pues hasta finales del 18, incluso el 19, ya con las modernas compañías mineras. De forma que durante toda la Edad Media, la principal fuente de plomo de la humanidad, vamos a decirlo así, es saquear las ruinas de las romanas, donde estaban en las grapas de los sillares, en las tuberías, en los yacimientos. Durante la Edad Media se excavan muchísimo los yacimientos romanos, pero para saquear el plomo y el hierro y todo lo que había allí que valía valor, lo destrozan todo y se lo llevan, claro, eso es así. Este es otro de los sifones impresionantes, aquello que se ve al fondo de la montaña es Pérgamo, en Turquía. Es un grupo de 3 sifones continuos en una misma alineación. La presión máxima del más alto de todos son 19 atmósferas, 190 metros. Fijaros que estamos hablando ya. Yo hablo muchas veces para foros de ingenieros, hoy es un público muy variado el que tengo. El que sepa cómo son las paredes de una tubería de 19 atmósferas, alucina en Tecnicolor, dice, pero por Dios, si hoy en día con el polietileno o con el acero, ¿verdad?, con estas cosas, estamos hablando de unas tuberías que eso, para aguantar eso, pues lo aguantaban y funcionaba. Y claro, ¿y cómo en estos sifones tremendos, con estas presiones, podían aguantar las tuberías esas presiones? Pues lo hacían, y no penséis que ha sido fácil descubrirlo, que lo hemos tenido que dar muchas vueltas, entre varios, incluido turcos. Hemos hablado de estas cosas, estos son los venter del sifón por donde iban las tuberías. Bueno, pues este sifón que fue helenístico y después romano, casi todo lo que vemos ya es romano, incluso reconstruido en la zona de los tímpanos y tal, veis que aparecen estas piezas, que eran las juntas, las uniones entre tuberías. Ahí abajo tenéis 2 caídas, 2 machembradas. No era tubería de piedra, era una tubería de plomo
de unos 2 metros de longitud unida con juntas de piedra. El conjunto pesaba lo suficiente para que aquello no se moviera, y la tubería de plomo tenía un espesor de paredes increíble. No estaba hecha con un cordón soldado y cerrado, no, estaba hecha en un bloque, en una sola fundición de plomo y con una pared de unos 4 centímetros. Claro, eso es lo que aguanta la presión. Y eso no se conocía tan fácilmente, porque en España no hay sifones de este tipo y la gente no había visto tuberías de esas. Pero bueno, las piezas estaban allí, incluso estas pequeños para poner grapas contra las otras. Esta es una tubería. Esta está en el Museo de Éfeso, no pertenece al sifón que he visto, pero pertenece a un sifón muy potente. Y estas son las tuberías que están hechas en un solo bloque de fundición con unas paredes gruesísimas. No tiene un cordón, no se puede abrir de ninguna manera, porque la forma habitual son las tuberías que os enseñaba antes, con un cordón longitudinal. Estas cosas las omito porque son muy comunes y seguro que las habéis todos. Voy un poco al meollo, a lo más gordo, ¿no? Y estas son las tuberías que formaban este tipo de sifones, que lograban aguantar presiones tan increíbles. Bueno, el plomo, como os he dicho, era muy común. Tenían sus sellos de plomero, a veces del fabricante, a veces del quien la había mandado fabricar, o, bueno, en este caso los numerales de los que correspondían a las fundiciones, incluso del emperador, que había mandado, como veis aquí, construir la obra, porque son abastecimientos de ciudades en Italia o en otros sitios. De estos podéis encontrar en arqueología de todo, inscripciones en el plomo, tremendo, y tuberías incluso como esta que veis de piedra, que no va a presión. Esto es un canal cerrado en forma de piedra, pero tiene unas tapitas de registro cada una de ellas, por si hay algún atasco, mete la mano y lo sacan. Es decir, van con una pendiente y a presión atmosférica, aunque veis que es cerrada de piedra. Estas, por ejemplo, son de cerámica, es muy común la tubería de cerámica. Este es el grupo de 3 tuberías de cerámica de la parte alta del sifón de Madradag de Pérgamo, justamente donde luego sifonan con esa tubería gigante que os he enseñado por la parte alta, que no hacía falta sifonar, y que el agua iba por tuberías, digamos por gravedad, con muy poquita presión incluso, pues eran tuberías cerámicas, que son muy comunes en el mundo romano. Las había de todos tipos, cuadradas, redondas, incluso existe en el Museo de Londres una tubería cerámica unida con una junta de plomo. O sea, combinaban los materiales, como podemos hacer hoy en día, estupendamente. Y había tuberías de madera, muchas. Estas, por ejemplo, son de Burdeos, de la antigua Burdígala. Hay muchas en el limes germánico y también en Londinum, es decir, en los ambientes anaeróbicos donde la madera se conserva. Y no hay ninguna en España, al menos en la zona mediterránea, porque no se conserva la madera. Pero la gran mayoría, el 90% de los acueductos romanos era de tubería, y de eso, el 90% era de tubería de madera, y ese es el motivo por el que no se conoce nada. Y ahora os explicaré cómo ahora mismo se están descubriendo acueductos, o por dónde iban los acueductos gracias a este pequeño conocimiento. No busquen ustedes arquerías ni galerías, porque es que no las había, canalizaban el agua de otra manera. Tienen sus piezas especiales, sus juntas machembradas, válvulas con un taco, etcétera. Bueno, aquí veis diversas cosas hidráulicas, ¿no? Estos son los cáliz, que eran los que medían en las arquetas, se ponían esto, y como la presión era muy poca, la que funcionaba el sistema de distribución de agua romano, realmente los cánones los cobraban por sección, es decir, el cáliz lo que hacía era medir una sección. Esta sección valía X denarios, pues la otra más, la otra menos, etcétera, porque al ser a muy poca presión equivale más o menos al caudal, porque es presión poquísima la que llevaban siempre. En la distribución de la ciudad, quiero decir, no estoy hablando en los abastecimientos por sifones, sino en la distribución de la ciudad, donde se les intenta someter a la mínima presión. A veces, de hecho, no se conoce más de media atmósfera, en ninguna distribución. Luego os enseñaremos alguna, Pompeya, por ejemplo, se ve muy bien. Y efectivamente, el plomo, que vosotros sabéis que es venenoso porque produce el albayalde, que se llama así, lo conocían perfectamente. Vitruvio nos habla del albayalde, dice que es mejor utilizar tuberías cerámicas que de plomo, porque el plomo produce un tóxico que se llama albayalde, pero que hay forma de evitarlo. Se sabe muy bien hoy en día, por la química de ese óxido de plomo, que si está en temperaturas inferiores a 20 grados y sobre todo en ausencia de oxígeno, porque el problema tiene que tener oxígeno. De hecho, ha habido abastecimientos de plomo desde el siglo XIX y primeros del XX y no ha pasado nada, o sea, nadie se moría por plombosis. Y esto es una ventosa, es una válvula de extracción del aire del sistema de tuberías para que no tuviese oxígeno, aire. Nunca tenían oxígeno y, por supuesto, la conservaban fresca, por lo que he dicho, enterrada, cubierta, siempre por debajo de 20 grados, con lo cual no había nunca problema de eso. Conocían perfectamente el problema de la toxicidad del plomo. Tampoco fue esa la causa de la caída del Imperio Romano, que les meten cada marrón por ahí tremendo a los pobres. Aquí veis otra ventosa de otro sitio, de otro museo, para que veáis que había muchas, había muchísimas. Y en el final del acueducto
al principio de la distribución de las ciudades estaban los decantadores. Viniera como viniera el agua por canales, que a veces eran muy largos, lógicamente, de roca de arenisca, como habéis visto, cunículos, galerías, el agua arrastraba sólidos, muchos sólidos, y para poderla beber y que fuese de calidad, tenía que ser decantada, por el mismo principio que os he dicho antes, que el caudal es velocidad por sección. Si el caudal es constante y la velocidad se disminuye prácticamente a cero, es decir, viene por una tubería o por un canal y de repente se mete en una cámara gigante, la velocidad se convierte a cero. El agua permanece ahí varios días y decanta todos los sólidos y sale de nuevo por arriba, no por abajo, por arriba estarían los lodos, los sedimentos, y se distribuye perfectamente purificada. Esto lo practicaban en todas las ciudades. Hay errores de interpretación arqueológicos porque los consideran a veces cisternas, lo que en ingeniería llamamos reguladores. No son reguladores, el regulador almacena agua, esto no almacena agua, litro que entra, litro que sale. El resto está decantando y se vacía para quitar los lodos, nada más, la arena que haya decantado. Y este por ejemplo, es de Lyon, está en el punto más alto de Lyon. Los grandes decantadores, y luego por debajo de esto estaba todo lo importante, las fuentes, las termas, todo lo que os he dicho antes, las casas, por supuesto. Este es un decantador extrañísimo que nos costó muchísimo interpretarlo, semitoroidal, en Oxma, además está 40 metros más alto que la llegada del acueducto. En uno de los documentales de ingeniería romana se explica cómo tuvieron que dar el agua aquí, decantarla y después distribuirla, ¿no?, en la parte alta de la ciudad, porque el acueducto sí que abastece al 90% de la ciudad romana que está por debajo, pero curiosamente la Acrópolis tiene una serie de domus que están más altas y tuvieron que elevar el agua aquí por sistemas de los muchos que tenían para elevarlo y decantarla. Bueno, pues hicimos aquí una interpretación por donde tenía que circular la tubería para llegar a la última cámara y luego volver a salir casi por el mismo sitio con un agujero paralelo, siempre por arriba, y que decantase, y funcionaba, porque era un decantador, no podía ser otra cosa, está en el punto más alto, allí no puede recoger agua de ningún sitio si no es de una traída externa. En el propio Vitruvio describe perfectamente lo que son los decantadores, las piscinas limarias que llamaban en latín, pero son decantadores, en lenguaje moderno. Y veis aquí cómo, pues estos son cámaras, el agua entra por A, que es el punto alto, sale por I, que es el punto alto, y lo que hace es bajar abajo, comunicarse las cámaras, como son hoy en día, por huecos de hombre, por brocales, como fuere, de forma que permanece ahí mucho tiempo, y ya sale depurada por el otro lado. Puede ser canales, como se ve aquí, cubiertos, o puede ser tubería, la entrada y la salida, pero el decantador siempre está al principio. Algunos eran enormes, porque los caudales que llegaban a las ciudades a veces eran de metros cúbicos por segundo. Los que sepáis un poquito de agua, metros cúbicos por segundo, es una barbaridad. Pues había muchas ciudades romanas que traían metros cúbicos por segundo, pues se llevan toda la fuente del río, todo el nacimiento, todas las urgencias, se la ven entera. Esto es como una nave industrial, enorme. Esto es uno de los decantadores de Cartago, de la Cartago romana, en África, pero no había una, había todas estas. El mayor sistema de decantación que se conoce en el imperio es este del Cartago romano. Por supuesto, se iban cerrando naves mientras se limpiaban los sedimentos, iban funcionando las otras, iban pasando el agua de un lado a otro. Muy incomprendido, claro, la gente dice, pero ¿cuánto agua almacenaban aquí? Esto no se lo beben en toda la vida, no almacenaban nada, ni un litro, eso es solamente para decantar los sólidos. Y cada litro que entra por el alto vuelve a salir un poquito más abajo, al final por el alto. Eso es el sistema decantador. Casi todas las cisternas que vais a ver en todos los yacimientos romanos, por no decir todas, hay algunas que pueden ser distribuidores, pero prácticamente todas, y las grandes, las más altas, son decantadores. Y el agua viene siempre de fuera, de los mejores manantiales. Os quiero decir con esto que iréis a muchos yacimientos y leeréis, y veréis cosas, y leeréis en los propios carteles explicativos, pues que bebían de la lluvia, que allí almacenaban el agua. No es cierto. O sea, eso es, pero es prácticamente en todos, porque no se sabe, insisto, nada. Entonces, sí que creo que debéis ser escépticos ante todo en esta vida, pero también en esta información que os dan en los yacimientos, porque es una forma de defensa, ¿no? Si os queréis todo eso, a ver, yo he visto a gente que esto a veces lo explican los guías, y la gente sale flotando allí, fíjate, vivían de la lluvia y llenaban todo esto. Pero claro, en sitios que a veces llueve 300 milímetros, que es precipitación de desierto, no puedes llenar un decantador nunca, un depósito, quiero decir, nunca, y menos si está en el punto más alto, que es que encima es donde están los decantadores, porque luego tienen que distribuir a la ciudad, que es el resto más bajo. Estos son vistas de los decantadores de Cartago para que os hagáis una idea de las magnitudes y de lo que estamos hablando. Esta misma cultura son la que estaban abasteciendo las aguas en España. Es decir, si saben hacer esto en Cartago, lo saben hacer en todo el Mediterráneo. No nos creamos luego tonterías que van haciendo por ahí, ¿no?
Es la misma cultura, el mismo momento cultural, la misma tecnología, la misma técnica, los mismos conocimientos de ingeniería. Esto lo hacían en cualquier lugar del imperio que lo necesitase y que hubiese poderío económico, por si lo hacían en una parquería tampoco van a hacer esto, harían lo que correspondiese a la ciudad, ¿no? Pero lo hacían en las ciudades grandes que lo necesitaban, por supuesto. Y pagaba unas veces la ciudad, otras veces el Estado, cada uno financiaba, y a veces particulares, y ya se encargaban de poner allí. Entonces sí, cuando lo pagaban particulares, a ser posible, incluso a veces innecesariamente hacían arquerías, porque por una tubería se podía sifonar y ya está. Por ejemplo, lo cuento muchas veces, Segovia. El acueducto de Segovia es un acueducto magnífico, impresionante, alto, absolutamente innecesario, porque tiene un canalillo chiquitín. De hecho, hasta el siglo XX había una tubería muy pequeña. Tiras una tubería por el terreno, lo sifonas, te gastas 2 gordas, pero entonces el que lo pagó no podría figurar en una cartela tremenda que tiene arriba que dice que fulano financió este acueducto, que era la forma de glorificarse en ese momento en el mundo romano, perpetuarse en la memoria de su pueblo, de ser el benefactor de la obra pública. Claro, tiras un sifón y no lo ve nadie, vaya porquería, la ha pagado y no, esto no viste, ¿no? Y eso ocurre en muchos sitios, arquerías innecesarias hay muchísimas, porque casi todas tenían una inscripción por allí o una piedra que decían esto es un distribuidor, el distribuidor de Nimes, que hemos hablado ya, dentro de la ciudad de Nimes. Una vez que llegaba el agua, por aquel canalón que veis al fondo, bueno, pues tenía un sistema muy inteligente, de forma que todas las tuberías que veis ahí saliendo en horizontal distribuían a los distintos usos, fuentes, termas, casas particulares, jardines, lo que fuese, ¿no? Y las verticales era que en el momento que subía el nivel de un determinado momento, desbordaba por ella. Las verticales iban directamente al alcantarillado. Directamente al alcantarillado. De forma que casi la mitad del caudal que llegaba lo tiraban al alcantarillado directamente. Un agua purísima, buenísima. Eso pasaba también en casi todas las ciudades. Eso mantiene el alcantarillado limpio de excrementos, limpio de cualquier tipo de polución, y eso es la verdadera ingeniería sanitaria. Mantener no solo hacer el alcantarillado, sino mantenerlo perfectamente limpio. Es el secreto de la salud de la población, de la no transmisión de las enfermedades, como luego ocurrió, y ahora os voy a explicar. Estos distribuidores más pequeños, como este de Pompeya, que veis 3 agujeritos ahí abajo, que por dentro es así, porque tiene 3 niveles, 3 desbordadores, pues como dice Vitruvio, primero para las fuentes, luego para las termas, y ya lo que ya era un poquito más alto, cuando venía agua suficiente, ya iba a los edificios particulares. Casi siempre había agua suficiente, pero por si acaso ya lo tenían automáticamente distribuido. Si fallaba algo, que fuera los grifos. Las fuentes tiene que ser lo último que falla, que es donde se surte la gente, baja a la calle y coge allí agua, si falla todo lo demás. Y hasta los pobres pueden coger agua si no tienen dinero para pagar un canon y tener grifos en las casas, ¿no? Eso es así. Pompeya tiene una fuente en cada esquina, claro, eso es una ciudad romana que ha permanecido enterrada y podemos examinar cómo es. Y las que no han permanecido enterradas también se encuentran las fuentes que había en cada esquina, con sus pilones y sus grifitos y sus cosas, sus surtidores. Y en este caso, como Pompeya está en una ladera muy empinada, pues casi todas las fuentes tienen esa columnaria que veis, que se llaman así, que es un sitio por donde el agua venía, por la tubería de plomo, subía hasta arriba y arriba había un depósito de plomo, tapado. Y allí se rompía la presión. Se rompía la presión de forma que nunca tenía más de 5 metros de presión, que es eso, la media atmósfera que os he dicho. Cuando venía más agua de la debida o más presión de la debida, desbordaba y aumentaba el caudal de la fuente. ¿Veis por ahí por donde bajaban las tuberías? La impronta de la tubería. ¿La veis aquí? La impronta de la tubería, por donde bajaba. Es decir, subía una tubería, llenaba y la otra bajaba. Iban rompiendo la presión en depósitos atmosféricos cada 5 metros, escalonado en la ciudad, con lo cual manejaban la topografía de una manera admirable, claro. Hombre, esto no es lo más complicado es traerlo de 100 y pico kilómetros y acertar, era la cota exacta que tenías que ir a la ciudad. No hacían nada hasta que no sabían dónde estaban las fuentes, dónde tenían que poner el gran decantador, el destino, y si eso era viable. Los primeros que entraban antes de hacer una ciudad eran los topógrafos, cuando decían, se puede, entonces empezaban a hacer la ciudad. Antes, ¿para qué? Si igual no pueden beber, ¿verdad? Ese es el asunto. Aquí veis las improntas de las tuberías en las columnarias de Pompeya. Es de los pocos sitios donde se puede examinar esto por la idiosincrasia de la ciudad, que quedó enterrada por las cenizas del Vesubio y han conservado detalles magníficos para estas cosas. ¿Cómo resolvían la topografía? Rápidamente. Pues mirad, Vitruvio es el único que nos describe un aparato para nivelar que se llama el Corbati. Y en su descripción, no es el objeto de esta charla, pero en su descripción describe esto. Es decir, una barra de 6 metros, unas extremidades que se corresponden por igual a los dos lados, al final de la barra, y un nivel de agua, un canal donde echaba el agua. Esas extremidades han sido interpretadas de muchas formas, por Leonardo da Vinci y todos los eruditos del XVI
como ménsulas o como brazos, que es esto que estáis aquí, incluso dibujados por ellos en la interpretación de los libros de Vitruvio. Los dibujos de Vitruvio no se conservan, solo el texto, pero los interpretaron los eruditos. Y en el siglo XVII un tal Perrot pensó que esas extremidades tenían que ser patas, porque ancones, que es la palabra en latín, significa patas, brazos o ménsulas. Entonces, y lo interpretó como patas y es lo que circula por ahí. Todos los corobates son una mesita con 4 patas que son inservibles, no valen para nada, son inútiles. Después de darle muchas vueltas y recuperar los gráficos antiguos, nos dimos cuenta que era esto, que era el ménsulas y que esto es el corobate. Ya está reconstruido, lo hemos reconstruido, lo hemos hecho competir con el nivel óptico, funciona perfectamente, compite perfectamente con un nivel óptico moderno. No es objeto de esta charla, sería muy largo explicaros cómo todo esto ha ido, pero que sepáis que esto ya se ha hecho. Veis cómo coinciden las líneas con exactitud, se puede trasladar el nivel a unos 30 o 40 metros, que es la agudeza visual. Para hacer un canal, evidentemente, también hay que saber dónde están las fuentes, qué cotas tienen las fuentes, y decenas o cientos de kilómetros aguas abajo donde está la ciudad y donde tenemos que llegar. Para eso hay que hacer geodesia, porque no vale cualquier topografía. Vértices geodésicos, hacer una triangulación, un mapa de precisión y saber dónde estamos. Si no, eso no se hace, ¿de acuerdo? Me alegro que alguien asienta, parece que hay técnicos capacitados en este asunto aquí en la sala, me alegro. Y efectivamente, Herón de Alejandría describe un aparato que le llama dioptra, y del que se han conservado muy poquitas páginas. Era un documento que voy a tener como 20 páginas y se han conservado 6 o 7 y ni siquiera son las centrales, son por ahí sueltas. Pero dice lo suficiente para saber que era así, era un teodolito, era un verdadero teodolito, también lo reconstruimos, con lo cual efectivamente con esto ya se pueden hacer muchas cosas. No puedo extenderme más, aunque esto da para mucho, el tema de la topografía romana. Pero como veis, se podía con este aparato coger los vértices geodésicos, crear mapas, hacer mapas, que se hacen siempre a partir de la geodesia. Mapas que no sabemos cómo se representarían las curvas de nivel, las cotas y tal. No ha llegado nada hasta nosotros, absolutamente nada. Vagas descripciones y poco más. Pero sus obras nos demuestran que sabían hacer esto y más, porque si no, no existirían las obras para lo que es imprescindible, tener todos estos conocimientos y estos medios, etcétera. ¿Veis cómo ahí, pues a partir de un mapa podían trazar el acueducto y decir, bueno, pues vamos por esta ladera, podemos hacer aquí una arquería o una galería o no, o un sifón, lo que fuera, y planificar un acueducto a muy larga distancia. Es decir, primero entraban los topógrafos, daban la posibilidad o no de tener abastecimiento de aguas y se ponía la ciudad donde convenía para que tuviese las mejores posibilidades de abastecimiento de aguas. Y efectivamente el dominio público del acueducto era, vamos a decirlo, muy importante, por no decir sagrado. Existían hitos a ambos lados del acueducto, como este, que se conserva de Adriano. En el acueducto del Gier en Lyon tenéis ahí el texto, en el que prohíben labrar, sembrar, plantar en el espacio de terreno destinado a la protección del acueducto. Frontino, en su libro, Frontino es un administrador, no es un técnico, y había administrado muchas cosas en Britania para Trajano, y una de ellas es que le encarga los acueductos de Roma. Era un tío muy bueno, valía para todo, era un todoterreno y le encarga administrar los acueductos de Roma, y hace un informe inicial tremendo, diciendo, este es el estado de los acueductos y esto es lo que hay que hacer para mejorar el abastecimiento de aguas. Eso es el libro del acueducto Sorbis Roma, y que se conoce, de Frontino. Y en ese informe se queja que es que la propiedad del acueducto, es decir, el dominio público del pueblo, está ocupado por todo, por casas, por tumbas, por árboles, por huertas, que todo el mundo se ha metido ahí y nadie ha hecho nada. Que los fontaneros son unos corruptos, porque está lleno de tomas para un particular que no paga el canon, pero que se lo ha dado el fontanero desde la arca y está tirando el cable. Hace un informe exhaustivo, hace una limpieza brutal, seguro que fue alguno a la cárcel, y quién sabe si a los leones, porque se lo encontró todo, de los 10 acueductos que tenía allí en ese momento. Roma se lo encontró, pues manga por hombro, y lo puso en orden, claro. Era un administrador extraordinario, buenísimo. Ya sabía Trajano, claro, quién ponía, no tenía dudas. Y efectivamente, ya en la tardo antigüedad, cuando la gente no tiene dinero para hacerse sus mausoleos, ¿dónde se entierra? Pues en el terreno que no es de nadie, es decir, en el terreno que es de todos, que ocurre igual, ¿verdad? Terreno público parece que no es de nadie, es de todos, pero no es de nadie. Allí la gente va y se mete todo, ¿no? Y hace lo que le da la gana, nadie lo vigila. Y esto es peligrosísimo, claro, porque los lixiviados de las tumbas contaminan los acueductos subterráneos y pueden envenenar a la población. Pero bueno, este es el acueducto también del Gier en Lyon, y probablemente en este momento ya o funcionaba muy mal o no funcionaba, con lo cual ya empezaba a hacer poco daño en las tumbas, ¿no? Pero bueno, lo invadieron todo, claro. Es un momento donde la administración ya no funciona. Siglo IV, V, hablamos ya de épocas muy finales.
Como veis, calderines, válvulas múltiples de todo tipo, esto es romano original todo, ¿eh? Este es un calderín para calentar el agua. Claro, cuando la gente tenía un canon y tenía agua en casa, pues ponía un fuego debajo de eso. Hay un conducto que salía por este agujerito hacia arriba y otro por abajo. Bueno, pues por abajo llegaba el agua fría, lo calentaban y por arriba subía el agua caliente, y con esto se podían bañar, llenar una piscinita de agua caliente o lavarse en un momento, lo que fuera. Estos calderines y lo otro es sencillamente la chimenea, vamos, donde salga el vapor, ¿no? Para que aquello no estalle, lo gordo. Esto ha estado funcionando hasta el siglo XX, hemos conocido calderines, ¿no? En las casas, en las cocinas económicas, que con el carbón se calentaba el agua y tal, pues más rudimentario, pero eso se hacía, por supuesto, en el mundo romano. Eso está en el Museo de Arles, esto que os he enseñado. Y las válvulas, los grifos, eran torneados. Esa válvula que veis está torneada, es de bronce y está torneada, está hecha a torno, claramente a torno, con sus huellas, que tenían máquinas para hacer este tipo de cosas. No lo hacían a martillo, ¿eh? Estamos hablando de unas técnicas muy desconocidas hasta cierto punto. Grifos con sus válvulas, de las fuentes, de las casas. Estos son, fijaros qué ornamentos llegaban a ser, pues, los surtidores. Estos son surtidores, pues para llenar una fuente o una piscinita o lo que fuese, ¿no? Aparecen por todas las partes del mundo. Bañeras, claro que tenían bañeras en las casas, en este caso de piedras. Muchas se han empleado de tumbas después, ya recogieron, ¿esto para qué vale? Para enterrar a uno, ¿no? Se han conservado todas las de piedra. En Roma hay muchísimas de estas de piedra, porque claro, es muy difícil de reciclar, ¿no? Las de bronce no, las de bronce han desaparecido todas. Esta es la única que yo conozco y que creo que existe, y es porque es de Herculano, la enterró la ceniza, si no, el bronce no está ahí de adorno, haciendo de bañera, se la habían llevado hace 18 siglos ya, que hubiese sido otra cosa ese bronce, ¿no? Pero tenían sus bañeritas de bronce en la habitación, en su baño, la llevaban con agua caliente y se bañaban. Es decir, que el que no tenía ganas de ir a las termas, o no tenía posibilidades, mejor dicho ganas, porque si podía tener agua caliente podía también ir a las termas, pues se bañaba en su casa. Fijaros, que sanidad tenían, ¿no? En este sentido. Y tenían letrinas, claro que tenían letrinas.